con ustedes compartiendo en esta nueva mañana, integrarme y ser parte de este equipo fabuloso que comenta las noticias y los temas de interés cada día. Aquí están los chicos porque hablamos del accidente donde hay tantos niños involucrados y tantas personas que en este momento están necesitando apoyo. Muchas veces estas situaciones llegan, nos sorprenden y no sabemos qué hacer con ellas. Adelante, chicuelos. Bueno, gracias. Ay, lo traté como con demasiado cariñito, así como si fueran chiquitos. Claro, claro que sí. Bueno, yo cojo lo que me toca. Juana, qué bueno que seas tú que presentes este tema. Vamos a dar los detalles. Yo soy una paciente en recuperación de un trauma, de un accidente familiar, y voy a aprovechar para hacerte la consulta en vivo para todo nuestro público, porque no sé cómo han vivido otros el drama de la pérdida de un miembro de la familia, o en este caso una persona que quede discapacitada, y todo lo que, porque todo el mundo se tiene que movilizar, cómo entonces uno se integra a la vida, al transporte después de pasar por este trauma. Ojalá que mucha gente que está viendo el programa, que ha pasado por lo mismo, también pueda aprovechar el expertise de Juana con toda su preparación como bioneurodescodificación, lo dije bien, y todo lo que se esconde detrás de estos traumas en el cerebro humano. Señores, ya lo hemos visto con los turistas en Bávaro, lo hemos visto en cada una de las calles y avenidas de nuestro país, pero lo vemos en los pueblos con el tema también de los motores, de las pasolas, pero verlo en estudiantes, ver una población entre 5, 7, 9 y máximo 17 años involucrados, cerca de 11 víctimas, dentro de estas algunas mortales, algunos en estado de gravedad. El reporte más reciente que leí es que hay 7 en estado delicado de estos niños que fueron impactados por esta persona que hay que ver bajo qué condiciones y por qué iba a esta velocidad en la mañana, a hora de la mañana. De hecho, en los lugares a donde se piensa como se debe, donde las sociedades funcionan, en zonas escolares y donde hay transporte escolar, hay un límite de velocidad que se debe respetar. Estoy muy afectada con esta noticia a propósito de que en algún momento, ¿verdad?, en mi tiempo en San Juan me tocó ir de un lugar a otro, trasladarme muchos kilómetros, ya el desafío que implica a un estudiante poder movilizarse para tener el pan de la enseñanza y que no tengamos seguridad. Ayer yo decía que le hemos fallado como sociedad en cuanto a la seguridad ciudadana a tantas personas que han perdido su vida, y hoy también le fallamos como sistema a esos niños que iban a buscar el pan de la enseñanza en una, que es lo que yo digo, es como... Y hay que encomendarse a Dios para salir a las calles, porque es una travesía, es una aventura que tú no sabes qué te puede suceder cuando tú sales a las calles. Me gustaría que Vargavila nos dé los datos específicos del vehículo que impactó. Es lo de siempre, es un tanquero, es un vehículo de carga pesado que impacta a un autobús de estudiantes, y esto sucedió al este del país, en Atomayor. Vargavila tiene los detalles. Así es, Máxima, es lamentable tener que dar esta información que circuló desde ayer en los medios de comunicación y las redes sociales, que ha llenado de luto, tristeza y dolor no solamente a la provincia donde ocurrió, Atomayor del Rey, sino a todos los dominicanos y dominicanas. Se trata de un camión tanquero que impactó contra este autobús escolar en horas de la mañana. Eso fue bien tempranito, antes, pasada las 7:30 de la mañana, en el tramo Atomayor, Sabana de la Mar, cuando este autobús estaba recogiendo a estudiantes. En ese momento se encontraban 31 estudiantes dentro del autobús. Desafortunadamente, triste y lamentablemente, 2 han perdido la vida, 2 jóvenes valiosas, con mucho futuro, mucho sueño. El caso de Alexandra Clavel y de Stephanie Castillo. Pero la cosa no se queda ahí, señores. Al igual que ellas 2, los demás, como bien usted señalaba, Máxima, están muy graves. 7 de ellos están en un estado delicado. Algunos han sido trasladados a centros hospitalarios de aquí, de la capital dominicana. El chofer de nombre Ismael Matos,
emprendió la huida en el momento del accidente y posteriormente se entregó a la Policía Nacional en horas de la tarde. El hecho ocurrió, bueno, dice la información oficial que fue a las aproximadamente entre 6:30 y 7 de la mañana que ocurrió, cuando el autobús estaba estacionado en ese tramo carretero, en esa autopista prácticamente, y este camión tanquero lo impactó por atrás. O sea, es algo que uno no entiende. Ahí debe haber muchas hipótesis que pueden haber llevado a que ocurriera este lamentable suceso, este accidente. Vamos a ver el informe oficial que todavía no se ha dado a conocer por parte de las entidades a cargo, en este caso la Dirección General de Tránsito, Transporte y Movilidad Vial, DGCET, y también el Intran, que es la institución que maneja la política de tránsito y transporte terrestre en la República Dominicana. Vargas, nosotros hemos hablado de cómo educación, de cómo la población joven de un país, que es la promesa, que es el activo que tiene un país a futuro, que es donde va a devengar todo tipo de riquezas culturales, económicas, todo tipo de riquezas van a proceder de los ciudadanos que formemos el día de hoy. A esos ciudadanos que están asistiendo a las escuelas, jóvenes, niños, adolescentes, preadolescentes, les estamos quedando muy mal. Empezando por lo que ya hemos dicho, que el sistema educativo nacional es arcaico hace mucho tiempo. No es hoy en el 2023 que es arcaico. Hace décadas que el sistema educativo aquí es arcaico y seguimos en ese mismo. Entonces, por esa parte no les estamos dando un sistema de educación, la preparación, la capacitación a estudiantes para que puedan ser entes competitivos en un mercado mundial. Para comenzar por ahí. Entonces, de segundo, a pesar de que tenemos todos los recursos, tampoco le estamos suministrando a los estudiantes una alimentación en esas tandas extendidas óptima. Recuerda haber visto un reportaje de cómo se le está dando a los muchachos productos procesados en un país que produce de todo natural, orgánico, y se está comprando materiales. Hay un video que se hizo viral hace mucho tiempo de un estudiante dándole una galleta en la butaca, y esa galleta brincaba de ahí hasta el cielo y no se rompía esa galleta. Hemos visto los casos de intoxicaciones de estudiantes porque el nivel de alimentación que se le provee no es óptimo. Entonces, para ponerle la tapa al pomo, ahora estamos viendo lo que está pasando a nivel de transporte, de transportación de estudiantes. Esas vidas perdidas, esta persona que está en estado grave, debe ser una alerta para la deplorable situación que está viviendo la niñez, la juventud dominicana. Hemos visto el flagelo de cómo hay una generación urbana de muchachos sin formación educativa, sin valores, y se están llenando los medios de comunicación de ese tipo de contenido, porque es lo que se está produciendo. Los medios de comunicación son solo una herramienta que refleja lo que está pasando en una sociedad, y nuestra sociedad no va bien. Mira, antes de pasar con Rafa, de las cosas que nosotros vimos en este accidente, Vargas Vila decía de muchas hipótesis, y en mi cabeza yo oía de fondo la voz del doctor Fadul: ¡droga! O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que a las 7:30, 8 de la mañana, esta persona, ¿cuántos años tenía el chofer? 24 años. Un muchacho, 24 años. O sea, ¿de dónde salió? ¿De dónde venía? ¿Qué había consumido? ¿Emprendió la huida? ¿Por qué no se quedó? Después que, ¿cuánto tiempo pasó? Se le hizo el análisis, el antidoping, inmediatamente, o prueba de alcoholímetro. Inmediatamente fue o se entregó, porque él se entregó después. Yo entiendo que, bueno, y más en este país, cuando hay un tema de un accidente, la gente sale corriendo porque la reacción inmediata es el linchamiento, y eso ojalá que podamos madurar, porque nadie quiere tampoco chocar en su sano juicio. Ahora, ¿en qué condición están nuestros jóvenes, nuestros choferes conduciendo? Porque hemos hablado aquí de un alto consumo de sustancias controladas, tanto del alcohol, que está normalizado, pero también de otras drogas, que ya es como común. O sea, ya, y antes el que se metía su cosita era bajo perfil y escondido, ahora eso es parte del fronteo, del macho, del heavy, del que está bien. ¿Cómo se diría ahora? No sé cuál sería el argot de ahora,
porque de hecho ahora para que una cosa esté bien, lo que se dice que está del kilo, y ustedes saben a qué kilo se refiere. O sea, hay una cultura de consumo, y yo no sé hasta qué punto puede estar relacionado esto a este y otros accidentes. Es muy lamentable. Yo no sé, para las madres, para los padres que mandaron a sus hijos a la escuela el día de ayer, cómo deben estar, cómo pueden estar, y nosotros no tenemos ninguna respuesta en conjunto. Hay que ver las condiciones de las gomas. Nosotros hemos denunciado en distintas ocasiones que aquí se anda con goma lisa. A mí nunca se me olvida cuando yo iba a mi zona franca en las Américas, en mi tiempo de ingeniera, a trabajar, cuando se punchó una goma de una de esas guaguas que yo tenía que coger para ir a las Américas, y el susto de mi vida, que todavía yo me acuerdo, el corazón se me baja a los pies, pero hay que ver la condición de las gomas de esa guagua y quién está aquí supervisando, para qué sirve la revista, Iván. Exactamente, mira, exacto. Mira, Colombia, lo que tú dices, es muy lamentable tener que tener este tipo de opiniones sobre estas cosas, pero lo que tú dices es parte de un sistema que está completamente podrido, porque nosotros de hecho tenemos un mercado aquí que recibe gomas de Europa y de países más avanzados, y la importan aquí como que son nuevas, y te la traen, le hacen unos dibujitos y están vendidas ahí en stand de los que son gomas nuevas. Así no, pero eso lo quitaron. Todavía hacen eso, Iván. Pero no Colombia, la goma es usada, pero eso se vende como pan caliente. Pero es que no se deberían permitir, ¿por qué no se debería? Como te diría amigo tuyo, pero Colombia, mira, pero Dios mío. Mira, eso es parte de nuestra cultura, y a mí me duele cada vez que me encuentro que en todos los aspectos de nuestra sociedad hay una especie de putrefacción así. No estamos hablando solo de gobiernos que tienen la mitad de los funcionarios presos que han salido del poder. Eso empieza ahí, esa es la raíz de todo, pero termina, señores, hasta los más bajos niveles, hasta muchachitos jovencitos que hacen bandillas para atracar gente y que vidas se pierden en eso. Y así mismo, parte de este sistema de putrefacción forman parte este tipo de negocios que dan, pero también la gente que está supuesta a revisar un vehículo cuando en Estados Unidos usted va a reactivar su registro para poder andar en la calle, a su vehículo le hace un asunto que se llama smog, le pone un asunto, lo leen, a ver las emisiones que tiene, sus luces, sus gomas, todo debe estar en orden, entonces usted puede tener ese permiso para rodar en calles norteamericanas. Aquí la revista, ¿para qué es que se paga? ¿A quién le revisa una luz aquí en República Dominicana? ¿A quién le hace el control necesario que hay que hacer? Entonces, esto es irritante. Y es irritante especialmente cuando la gente ha tenido la bendición de haber vivido fuera y entender que se vive de otra forma. Así no es que se vive en un país organizado, a nivel de educación, a nivel de tránsito, a nivel de administración pública, a nivel de todo. Es irritante, y por eso nosotros en esta plataforma llamamos a nuestra generación, que somos entes operantes a la sociedad nuevos, que hagamos algo diferente, porque lo que está no sirve. Mira, con relación a ese caso, el punto mío es que Colombia trató un punto muy importante con respecto al joven o al chofer de esta guagua. Aquí los choferes, principalmente los de guagua y que transportan estudiantes, no les gustan coger la línea que le corresponde. Manejan como un zigzag. Voy aquí, voy allí, voy allá, como andan en un laberinto. ¿Creen que andan en un motor? Exactamente, como andan en un motor. Entonces, se olvida de que andan con vidas, con jóvenes, con niños, adolescentes. Hoy esos padres están sufriendo la pérdida de estos niños que murieron y de los que están heridos, que están todavía graves, totalmente graves, porque ellos manejan como ellos les da la gana. Aquí manejan como chivos sin ley, como decimos en el Cibao. Ellos hacen todo lo que quieren, ellos manejan así, se le olvidan que van los niños. A veces yo veo vehículos de las banderitas que hay en Santiago, que llevan unos muchachitos que van a practicar pelotas, a practicar en las ligas, y ellos van con esos muchachitos, ellos van cantando los niños, y ellos van manejando como alma que lleva yo no sé ni quién. Entonces es lamentable, uno no sabe lo que ese muchacho quizá en este caso había tomado. Pero en este caso, Rafa, he impactado por detrás. Por delante. Por el tanquero. Por delante. O sea que se volcó el camión tanquero. O sea que el que iba conduciendo el vehículo de los niños estaba bien, ¿verdad? Estaba bien, estaba estacionado, esperando que salieran dos niños. También manejan como ellos quieran, porque tú vas, mira, tú estás parada en un sitio. Es colectivo. Exactamente. Exacto. Y viene un tanquero y te toca bocina, que tú te pones tan nervioso. Es bueno que Rafael apunte eso, porque no es solo de un lado, especialmente los guagüeros de guaguas públicas, nosotros sabemos cómo manejan. Pero esto, señores, es sistemático. La forma en que se conduce en nuestro país es sumamente violenta, es sumamente agresiva. Y una de las razones por las que eso se hace es porque las leyes de tránsito no están correctamente instruidas a la sociedad. La gente aquí coge otra cosa, hablando de la putrefacción, aquí la gente va a coger un examen de la licencia
y quién pasa ese examen de verdad y quién realmente tiene los conocimientos que hay que tener para recibir una licencia. ¿Y a quién se le aplica? ¿A quién le dicen cómo es que debe hacerlo? ¿Dónde está la comunicación? Nosotros como comunicadores, desde que yo vine al país, le hablé a Colombia de hacer un PSA, un anuncio de servicio público, de cómo se conduce, de quién es que le toca doblar cuando usted está en una intersección. Pero aparentemente este tipo de cosas no tienen mucho arraigo. Aquí lo que tiene arraigo son las cosas virales, lo que hizo la Mami Jordan, lo que hizo Rochi. Entonces debemos poner las cosas en perspectiva, señores. Hay que concientizar a la población de cómo se maneja, de cómo se conduce, y los medios están. Mira, antes de pasar con Juana, Vargavila tiene unas palabras y yo quiero saludar a todas las personas que están en nuestro chat a propósito de lo que comenta Magali desde Italia, que seguro estaba chateando en Facebook. Señores, es otra cosa que no se dice. Así es. Ustedes ven, ya pasamos a la etapa de un motor, porque señores, ellos van manejando con una mano, leyendo el celular con otra, y yo no sé quién está mirando para adelante. Yo no sé quién está mirando para adelante ahora, porque todo el mundo está con su celular manejando hasta motores, no solamente los vehículos. El tema del celular es muy serio y es tan adictivo, y también eso lo podemos tratar con Juana, como yo misma a veces me lo apago y me voy de ahí. Yo borro las redes sociales, porque uno se siente, yo me he sentido muy adicta al teléfono en algún momento, y es muy difícil, si nadie te está vigilando, tú no usarlo mientras estás manejando. Entonces también un gran porcentaje de los accidentes pueden estar relacionados a la distracción del teléfono. Vargavila, tienes el privilegio de decir tus últimas palabras por ahora y pasar con Juana para abordar el tema del trauma. Estamos frente a una tragedia, señores, que nos enluta a todos y que parte el alma. Porque esos niños que sobrevivieron a ese accidente y que quiera Dios que se puedan recuperar y rehacer su vida normal, ya tienen ese trauma de por vida. De por vida. Y eso también lo vamos a abundar con la psicóloga Juana Núñez en breve. Acuérdate que a Juana no le gusta que le digan psicóloga. Doctora es tampoco. bioneurodecodificación. ¿Y cuál es la otra? Psicopedagogía. Y psicopedagogía. Claro, ok. Gracias por el ajuste. Me atañe. Para que no venga Nuria, porque ahorita viene Nuria. Sí, entrégalo. ¿Dónde está su título de doctora? Sí. Aló, soy Nuria Piera. Ay, ay, ay. El corre. Miren, pero en verdad es un asunto que ya ellos van a tener ese trauma de por vida. Entonces, aquí el dominicano nos tienen acostumbrados en el país y principalmente el Estado y las autoridades a colocar candado después que roban, como se dice en el argollado y popular. Yo me pregunto, ¿para qué ha servido la ley 63-17 que establece la movilidad vial, el tránsito y la regulación del transporte terrestre en la República Dominicana? Que anteriormente era la ley 241 también de tránsito. ¿De qué ha servido? Solo se le cambió el número a la ley, pero todo sigue igual. Sigue el mismo desorden, el mismo desastre, y nosotros lo vivimos en carne viva. Entonces, eso que acaba de ocurrir en Atomayor, señores, es solo un elemento de los tantos casos que ocurren en la República Dominicana. Entonces, Ibayael tocaba un punto. El punto de la revista. ¿Ustedes saben para qué usa la revista en la República Dominicana este mecanismo? Para recaudar. Para recaudar. El Estado, el gobierno, no le importa nada de eso. No supervisan nada. Pero no sino todo lo que hemos tenido. Porque aquí es más fácil crear mecanismos, crear disposiciones, crear medidas para recaudar dinero, para recaudar fondos, para que entre más recursos al fisco. Y, mientras tanto, a la población que se lo lleve el mismísimo pájaro aquel, el mismo demonio. Lamento lo que ha ocurrido con esos muchachos, con esos jóvenes cargados de sueños. El caso de las dos niñas que perdieron la vida, una de 16 y otra de 17 años de edad, cargada de sueños. Veía ahí un reportaje que hacía uno de los medios que decía que ella había dicho que le iba a hacer una buena casa a su madre, que iba a trabajar, que se iba a graduar. Óigame, y le mataron este sueño, el propio sistema. Este Estado dominicano, irresponsable, porque el caso de Ismael, ese chofer irresponsable de 24 años de edad, a lo mejor andaba hasta sin licencia, porque así es que andan muchos aquí en la República Dominicana. Esos vehículos pesados, hay una categoría de licencia, una categoría. Entonces, aquí le da licencia a todo el mundo, mucha gente anda sin licencia en las calles, hace lo que le da la gana. Los dueños de estos vehículos pesados, las empresas, los sindicatos, se creen dueños, amos y señores del país, y que siga la fiesta, que siga el entierro. Lo que acaba de pasar ahora,
desde la más alta esfera del Estado, del gobierno, se emite una nota de condolencia y ya todo quedó ahí. Y todo sigue igual. Se sigue recaudando igual, se sigue el mismo desorden. Aquí hay un desastre grave con el tránsito. Gravísimo, señores. Que comienza con la misma autoridad. Con la misma autoridad. Y lo digo de manera responsable. Nosotros aquí vivimos denunciando lo que está pasando en las calles y avenidas de la capital. Aquí se han impuesto muchísimas medidas de que para sacar los vehículos pesados que circulen a una determinada hora y nada pasa. A lo mejor ese chofer lo habían puesto, lo habían forzado, porque hay muchas hipótesis. Aquí las compañías explotan a los choferes y lo pueden hacer hasta 2 y 3 viajes en el día. En el día, en la noche, en la madrugada. Y no se descarta que también eso tenga que ver, ese caso de ese accidente, tenga que ver, a lo mejor el chofer se durmió porque lo forzaron o algo, o también está bajo los efectos de una sustancia rara, extraña. Entonces, son todos esos elementos que convergen ahí para que se produzca este tipo de hecho lamentable. No es un accidente, son hechos provocados, porque dice la ciencia que los accidentes no existen, que son provocados, hechos por seres humanos. Y la República Dominicana no puede seguir aportando estas estadísticas tan rojas, donde tenemos, aquí hay 2 áreas del tránsito que son las que más producen muertes, y ahí están las estadísticas, que son los vehículos pesados y las motocicletas. Son peor que la pandemia del COVID-19, porque provocan más muertos en la República Dominicana. Y vamos a seguir con este desorden del tránsito, del transporte, más muertos, le pregunto a las autoridades. Bueno, vamos a pasar con Juana. Yo decía, y es muy doloroso para mí, sé que algunas de mis hermanas me están viendo, nosotros perdimos a nuestro hermano José en un accidente de tránsito donde había una patana en una curva en la autopista Duarte, por donde están las Naranjas, en Villa Altagracia. Y además de la patana había un hombre en el medio para hacer señas, eso es más o menos lo que recuerdo. Y entonces él, por no impactar a esta persona que estaba en el medio, con la patana que estaba en el medio en una curva quedada, pues se deslizó y pasó lo peor. Esa es nuestra historia familiar en el caso de los accidentes. No hay ningún tipo de... ¿Qué hacer? No hay ningún tipo de a quién reclamarle. No hay una política. Y es casi 20 años después, va a cumplir 20 años, eso fue en el 2004, y no tenemos ningún cambio, sino todo lo contrario, Juana. ¿Qué debemos hacer antes de ir al trauma familiar y personal? ¿Qué debemos hacer para avanzar en este tema y que no sea tan... Es como tan regular? Yo creo que somos el primer país del hemisferio en accidentes de tránsito y uno de los primeros del mundo. Adelante, Juana. Así es. Mira, ustedes han tocado muchos temas que a mí me tocan las fibras. Primero por la educación, que Iván señalaba, de cómo todavía estamos en un sistema que ya no funciona para nosotros. Hemos tocado, y ahora tú hablas y me preguntas, ¿qué debemos hacer antes del trauma? Orden, Colombia. O sea, todos ustedes en diferentes partes han tocado la falta de orden. Y aquí dice Bert Hellinger, uno de mis maestros, que el orden precede al amor. ¿Qué significa esto? Que si no tenemos orden, el bienestar no nos llega. No podemos llegar al bienestar si no es a través de este orden. Entonces, aquí tenemos desorden en el tránsito, desorden en la educación vial, desorden en la educación escolar, desorden en el tránsito normal de todas las personas. Entonces, ¿qué necesitamos urgente? Orden, porque no nos estamos educando y hemos hablado en diferentes medios de, señores, educar a nivel emocional, financiero y vial. Esto no se puede quedar en las escuelas, pero apartándonos de esta parte que es urgente, y que tenemos suficientes instituciones y tenemos suficientes recursos humanos y económicos para que esto pase adelante y se puedan ejecutar en las diferentes instituciones, porque aquí no se quiere invertir un peso en un entrenamiento y lo invierten en el pago de un hotel por una charla de un día, lo que puede dar para meses y meses y tal vez años de entrenamiento a maestros. Lo que pasa, Juan, es que la comisión tú no la estás viendo.
Exacto, una no, comisión, claro, yo ¿verdad? la Por estoy viendo, no la quería mencionar, Es buena pero sí la esa estoy viendo. comisioncita Una por una cosita charla de un día en un hotel. Oye, te contratan, hacen una fiesta y ahí queda todo y ahí se registra el gasto que estaba disponible para esa cartera. Yo estoy hablando con experiencia de estar dentro y de estar fuera y de tener toda mi vida profesional trabajando con estos temas. Pero hablando del trauma, Colombia, aquí sucede algo. Cuando hay un impacto de esta naturaleza, un accidente, lo primero que tu cabeza dice es, no tengo salida. Porque el impacto se empieza a generar cuando tú no sabes qué hacer. El ser humano tiene una situación y es de, no tengo para dónde moverme. La solución no la tengo en mis manos. Y esto genera una confusión mental que luego se traduce al trauma. Hay muchas maneras de explicar esto, pero muchas personas tienden de este momento. Y vamos a empezar por una madre. A partir de este accidente, las madres que están involucradas difícilmente puedan confiar en enviar sus hijos a la escuela. Es más, de ver un autobús, inmediatamente tu cerebro lo traduce a una tragedia. Y aquí debemos tener mucho cuidado. ¿Qué es importante en este momento? El acompañamiento, porque las personas afectadas no tienen salida inmediata. Primero, se empieza a acusar al chofer, que ustedes hablan de estupefacientes, ustedes hablan y no mencionaron lo del vape, que esto está matando. De hecho, ayer murió un joven por consumo, porque la cantidad de narcótico que esto tiene es súper elevada y esto no se menciona y está normalizado y sin embargo está haciendo muchísimo daño. Ya he conocido a varias madres que han tenido jóvenes internos por este consumo. Segundo, no se está cuidando el sueño. Cuando perdemos sueño, tu cerebro no descansa, tu cerebro no tiene la capacidad de responder a las necesidades de alerta. Señores, sea por consumo o por falta de descanso, tu cerebro no funciona correctamente. Juana, perdón, habíamos hablado de esto, de los vape, que no había data todavía para decir qué estaba pasando. Justamente ayer en Colombia. Vape, para el que no se lo sepa en español. O vape en español. Sí. Ayer mismo pude ver un gráfico, una imagen de un estudio que se hizo en los pulmones de una persona y ya hay data consistente de lo que está pasando. Es grave lo que está pasando. Sí, he leído varios temas de esto, varias investigaciones, tanto médicas como sociales en algunos otros países que estudian y hablan de las estadísticas, porque aquí se manda a hacer un censo, pero nadie se entera de lo que pasa y nunca sabemos los números. ¿Cuál batida? ¿Cuál censo? Porque el censo que no se terminó. ¿Cuál censo? Yo cuando a mí me censaron y cuando vi las preguntas yo dije, ¿pero esto para qué? O sea, ¿qué vamos a determinar con esto? Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema y seguimos con lo que necesitamos trabajar en este punto. Cuando tu cerebro no descansa, no tiene esa alerta para estar pendiente. Hablábamos de los celulares. Señores, hay 3 partes que el cerebro, y Colombia dice, yo tuve miedo de ser adicta. A veces tú coges el celular para nada, ni cuenta te das, porque hay 3 elementos que comprometen tu cerebro, Colombia, y es la luz, el movimiento y el sonido. Y esto va directamente a tu lóbulo frontal y esto te mantiene la concentración. Cuando tú haces esto, tu cerebro no se quiere despegar. Esto está diseñado exactamente como funciona tu cerebro para mantenerte pegado al celular. Es así como se creó. Entonces tú no te puedes despegar, por eso cuando tú vas conduciendo tú no puedes medir el peligro de estar en la calle y estar con tu celular. Juana, sin darte cuenta y para nada tú lo coges. Rápidamente, algo más cortito, que aparte de que esos 3 estímulos, luz, sonido y el tacto, de hecho las plataformas se dieron cuenta de que a la gente se le hacía muy difícil hacer así para pasar una cosa a la otra. Ajá. Y ya solo hay que hacer así, mire. Sí. O sea, es lo más mínimo. Y ese movimiento es adictivo. Es adictivo también. También, porque tú lo quieres seguir pasando. ¿Por qué? Porque te dan informaciones cortas y las redes todos los días hacen cambios para ir acomodando eso a tu necesidad o a lo que responde tu cerebro. Porque no es una necesidad, pero lo vemos así. El cerebro humano es muy complejo y todavía se está estudiando porque hay muchas cosas que no se han descubierto de cómo funciona el cerebro. De hecho, la parte emocional, que es la parte última de desarrollo de nuestro cerebro, es la que funciona y que todavía ni siquiera manejamos. Juana, usted habló acerca de la parte vial al principio.
¿Qué medidas se pueden tomar para mejorar la seguridad vial, para que no ocurran estos tipos de accidentes, en un futuro? Educación. Entonces hay que darle mucha educación a la DGC y al Intran. No, pero son los primeros, porque este es el único país donde vemos una gente, donde hay un semáforo, y hablábamos con Vargavila hace un rato. Claro, yo no entiendo eso. O sea, hay un semáforo ahí. Está para eso, para que un agente. Porque para a mí, tapones. ese es uno de los grandes misterios revelados. Esto es parte del desorden nuestro. Que alguien venga a explicarnos, Juana, por qué si hay energía eléctrica tiene que haber un oficial de transporte si la luz está funcionando. Que muchas veces tú estás pendiente de la luz y no de la gente. Yo tengo una hipótesis. Y está pendiente del celular también. Yo tengo una hipótesis. Iván, hablando así de cosas serias, tiramos mucho piropo, pero ese traje tuyo está del kilo, como dicen los muchachos. No te lo espectacular. Muchas gracias. Miren, Hollywood. Va para el soberano. Miren, la hipótesis mía con esto de los tráficos, los agentes de tránsito en los semáforos, es mi hipótesis. Puede que esté equivocado, pero ahí veremos. El tráfico de República Dominicana no es constante. Aquí hay diversas horas donde el tránsito cambia, especialmente a las 7, 8 de la mañana, 9, 11, 12 del mediodía y en las 5, 6, 7 de la noche. Esto fluctúa, entonces no sé si es que nosotros no tenemos la capacidad de medir, hacer un gauging, como dicen, de qué tiempo debe durar una luz en verde a tal y tal hora en la intersección Lincoln con 27. Aparentemente el nivel de programación que eso exige para hacerlo, porque robóticamente se puede hacer, es más económico, más barato o menos problemático a nivel cerebral para la gente que tiene que hacerlo, de mandar a un agente, vaya y diga que es para allí, que es para acá, que hacer la programación tecnológica que lleva. No, yo tengo otra teoría, eso es de maldad. No, eso es de maldad, eso es de que, mira, voy a fuñir a la gente. ¿Verdad? Mira, aquí hay muchas formas para que el tránsito fluya. Otra cosa, si fueran unos AME como los de Estados Unidos. Yo no soy experta en tránsito. Yo no te digo, pero unos AME que están sudados ahí, molestos, con el labio, ya tú sabes cómo. Pero mire una es cosa, insoportable. Ustedes han planteado algunos elementos, pero yo pienso que es una estrategia, es un plan. ¿Para qué? Del propio Estado, del propio gobierno. ¿Para generar caos? Para empeorar, para usar esto quizás como un mecanismo de consumo. Ahora, esa es una de las hipótesis. Es probable. Si hay interés más en los combustibles, y yo creo que el único que gana son los que proveen combustible su energía, porque la única gente que gana cuando hay un tapón con cientos y miles de vehículos encendidos en un tapón, pero también se contamina. Y si tú tienes que pagar un transporte público como una compañía de taxi, te sube 100 y 200 pesos el tapón. Bueno, volviendo al trauma del accidente, cuando tú decías, Juana, que los padres desde que vean un autobús, pues van a relacionarlo a la tragedia, ¿qué va a pasar en Atomayor con este accidente donde resultaron 2 hasta ahora, ojalá que hasta ahora y que así quede, 2 personas muertas porque hay 7 estudiantes en estado delicado según cuenta Diario Libre, pero los muchachos tienen que volver a la escuela. Sí. O sea, ¿cómo va a ser para los propios niños? ¿Cómo se vive este dolor, este trauma? Por ejemplo, yo me pongo muy nerviosa cuando voy a tomar carretera, no sé si está relacionado a mi trauma personal. De hecho, no me gusta manejar en carretera, yo manejo muy bien aquí en la ciudad, pero esos muchachos tienen que ir a la escuela, porque además el plantel está lejos de donde ellos están. Tienen que todos ir todos los elementos que nuestro cerebro lee de manera inconsciente se quedan grabados, como el sonido, el impacto, el color del autobús, la escena. Todos estos son elementos que muchas veces no se valoran, pero que quedan registrados en nuestro cerebro. Y cualquiera de estos elementos puede impactar de nuevo al niño, porque cada vez que el niño o la persona que sea que ha pasado un trauma vuelve a vivir cualquier escena, el miedo vuelve a resurgir. Entonces, lo que hace el cerebro humano es reciclar el trauma cada vez que vive una escena parecida. ¿Qué es lo que hay que hacer en este momento? Dije del acompañamiento, acompañar a los padres y acompañar a los niños, porque ellos tienen que reintegrarse. ¿Quién los va a acompañar? Bueno, educación. Educación tiene su departamento. Por ese de hecho, no trabaja, Juana. No, yo no puedo decir eso así. No lo digo usted, pero lo digo yo. No trabaja como debiera trabajar. No trabaja. No trabaja como debiera trabajar. Ahora, educación tiene un departamento de psicología con una cantidad enorme de psicólogos discernidos en las escuelas. ¿Tú has visto Colombia? Sí, psicólogos y, claro,
Claro, y psicopedagogos. ¿Y dónde están? De hecho, en cada aula, en cada escuela, en cada plantel, hay un psicopedagogo que está ahí para acompañar el aprendizaje y las situaciones de En dificultad. Puerto Plata yo no lo veo, Juan, y te me No, dice, Yo me "Ay, crié con en todo el San, respeto". no, pero que sea en el tiempo de nosotros, no. Yo me crié No, por ahora. en San Juan y yo, eso de psicólogo allá. Yo tengo muchos en el compañeros que Liceo de están Juan en las de Herrera, aulas, que están trabajando. Eso es de ahora, Pero Rafa. eran otros Ahora. tiempos. Se nota, Mire, sacamos la cédula. Eran otros tiempos. A propósito, un paréntesis. Aquí Sí. hay una información a propósito de lo que usted señala, Juana, de que las autoridades tienen que acompañar a los familiares Sí, sí, sí. de esas víctimas y a las víctimas también. Veo aquí la información de que el ministro de Educación, Ángel Hernández, ha dicho que brindará las facilidades necesarias a las familias de Claro, los niños afectados en este choque, en este accidente. Y ha dispuesto, además, aquí está la información, la suspensión de las actividades que indiquen movilización de estudiantes, o sea, a nivel nacional, y en ese sentido ha dispuesto la suspensión de las Olimpiadas Nacionales de Lengua Española y de Ciencias Sociales, así como la muestra nacional de Educación Física. Dice que la medida es hasta nuevo aviso. Que yo pregunto, ¿vamos a afectar el desarrollo por un accidente? O sea, ¿hacia dónde vamos? Así es este ministro, o sea, es, Ok, es un muy accidente, extremista. vamos a cancelar toda la movilización, que no ha pero hecho señores, nada. no Que no haya podemos dejar de docencia, vivir. que no se vaya a la escuela. Por O sea, todo él quiere prohibir todo. se detienen las Olimpiadas y los niños que están involucrados, o sea, ¿dónde está el respeto por los niños que se habían preparado para estas Olimpiadas? Así es. ¿Dónde está el desarrollo que debemos seguir teniendo? O sea, como que aquí las medidas se toman no por donde se necesitan, sino por donde se puede conseguir complacencia pública. Mire, Esto no yo puede ser. Con todo el respeto que se merece el gobierno, ese ministro debería de cambiarlo. No, ya, Educación Rafa. No, Rafa, Mira, ya. espera, Pero lo espera, cambiaron hace poco suerte, tiempo. Colombia. Tiene menos de un No, año en el pero puesto. tam- Ángel tiene Hernández. cuña, Oye, Pero este oye, hombre, este hombre es un ese hombre ministerio. serio y trabajador. No, pero yo Y- es que eso no está en juego, Juana. No, y hay que las No se medidas, puede cambiar a no menos es de un por el año ya. ministro que hay que Ya empezar no. por el ministro, no es por ahí. La verdad es que las medidas en educación hay que tratarlas con mucho más profundidad, pero no quiero dejar pasar este momentito de comentario con el asunto del trauma, y es que la primera disposición que el Ministerio de Educación debió tomar es que el Departamento de Psicología del Ministerio de Educación haga una comisión especial para apoyar a estos padres, a estas familias y a estos niños en el seguimiento de que su trauma sea lo más leve posible y puedan reintegrarse tanto a las escuelas a nivel de estudio como a la movilización, porque este miedo no solamente va a estar al ir a la escuela, sino que va a estar presente en ellos en cada día, en cada situación de su cotidianidad. Entonces, la primera medida era esta, no suspender unas Olimpiadas, sino que el Departamento de Psicología del Ministerio de Educación haga una comisión para ir especial a esta escuela a acompañar a estos niños y a estas familias. Mira, esto ha desnudado, y quiero ser muy categórica con esto, no estamos hablando ni de la gestión del ministro Ángel Hernández, Así ni de la es. gestión de Roberto Fulcar, ni de la gestión de los que antecedieron, es de la estrategia en conjunto del 4% para la educación. Mucha gente se pone tembloroso cuando uno habla de esto, pero yo invito nueva vez a que revisemos esta ley, a que revisemos en qué se usa el 4% para la educación, porque ¿cómo es posible que un país que esté cargando, que esté llevando la mayor cantidad del presupuesto nacional a una institución como educación, que 10 años después tengamos que montar 20 niños o no sé cuántos niños iban en esa guagua para trasladarlo? ¿Por qué sobra dinero? ¿Por qué había 4.000 millones el año pasado que no se pudieron usar? Pero no solamente por esta gestión, la gestión anterior pagó una cantidad de contratos de escuelas que no se ejecutaron y que entonces esta gestión de Luis Abinader no podía hacerla porque ya se pagó y porque los contratistas se fueron algunos para Nueva York con los cuartos. O sea, es un tema delicado. O sea, no deberíamos tener estudiantes en guaguas, por Dios, después de 10 años de miles de millones de pesos. ¿Dónde están los planteles por cantidad de metros y cantidad poblacional? Y ahí volvemos al censo. No es algo menor que el censo no haya funcionado. Esa imagen que estamos viendo ahí, desgarradora. Y yo que lo sufrí, puedo decir el impacto que esto tiene colectivo. Miren cómo quedó ese autobús donde iban esos estudiantes. Pero eso pasa aquí a cada rato.
¿Cómo es posible? Ok, si tú ibas a turistear, como pasó en Bávaro, bueno, el turista tiene que desplazarse. No deberíamos tener población estudiantil desplazándose a una cantidad X si se planificó el tema de educación. Esto se pudo evitar. Y tú hablas, imagínate yo que estuve día tras día con el 4%. Vendí camisetas, vendí sombrilla, estuve en la conducción de los eventos, estuve vistiéndome de amarillo, me llené de 4% por todas partes, con la idea de que cuando este dinero estuviera disponible tendríamos una educación diferente. Que he estado en educación día tras día buscando cómo se haga un plantel en mi comunidad donde yo nací, en los puentes de las terrenas, que estuve ahí, y la escuela... ¿Y no hay? No, y la escuela que existe era la escuelita de 4 aulas donde yo fui cuando tenía 4 años, y es la misma escuela todavía. E incluso estuve facilitando, promoviendo unos terrenos para que se construya la escuela, y todavía no he conseguido ni siquiera con quién reunirme. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, ¿qué vamos a hacer? Si aquí hay gente que está disponible para apoyar, pero no hay voluntad. Colombia habló de unos millones del año pasado que seguro se van de viaje para Europa, para Estados Unidos. Sí, Usted claro. dice que prefieren pagar por un curso de un día solamente, un entrenamiento, no de meses ni de años. Ahora la pregunta mía, Juana, usted habló del trauma, cuando Colombia le hizo la pregunta, de los niños que quedan para ir a la escuela, Sí. y de los padres. Pero entonces el trauma del chofer, ¿qué pasará con este joven en caso que él estuviera manejando normal y que tenga su licencia al día? ¿Qué puede pasar con este joven con tan solo 24 años? Mira, no vamos aquí a calificar en qué estaba. Ajá. Él necesita cuidado. Lo primero es lo humano, y él es un humano. Entonces, este joven necesita atención, sea que estaba con estupefaciente, con el celular, que no había dormido, que estaba borracho, no importa, esto hay que descartarlo. Este joven necesita acompañamiento igual que los demás involucrados en este accidente. ¿Puede caer en Eso una es lo primero. depresión él profunda Por supuesto. y cometer quizá algún error? Claro, o de hecho. quizás él se puede negar a no asistir a un profesional del área de la salud mental? Cualquier cosa puede ocurrir, incluyendo que se quiera quitar la vida porque después no Uy. pueda cargar con este tema. Hay muchísimas personas, porque esto depende del tipo de persona que sea y cómo asume las situaciones. Es muy joven. Tú sabes que estoy pensando, Juana, haciendo el balance de lo que va de año, casualmente, la mayoría de las desgracias que le hemos dedicado tiempo en este programa involucran a niños, adolescentes y jóvenes. Sí, sí. En diferentes aspectos. Es la población Sí. más vulnerable. ¿Por qué, Juana? Si eso iban para la escuela, eso no estaban en el carnaval, eso no estaban involucrados en sicariato, eso no estaban en una discoteca celebrando cumpleaños, eso iban para la escuela. O sea, ¿qué está pasando? Pero había alguien, un desaprensivo, que también está pasando la adolescencia. ¿Qué es la adolescencia? Tú no tienes todavía, ni eres el niño, ni eres el adulto. ¿Qué estamos haciendo con nuestros jóvenes? ¿Hacia dónde los estamos encaminando? ¿Qué le estamos promoviendo? Entonces, tú hablas de la adolescencia. Ok, estos niños iban para la escuela, pero quien provoca el accidente es apenas un jovencito. O sea, ¿qué sistema tenemos? O sea, si seguimos, la parte más vulnerable de nuestra población está en la adolescencia, que no tienen suficiente acompañamiento, que no tienen el suficiente, porque ¿de quién son hijos estos adolescentes también? En respuesta a lo que Colombia le pregunta a Juana, es que una sociedad no debe ser resuelta una parte y dejar la otra, Claro. porque es que como sociedad interactuamos, y si una parte falla, esos estudiantes iban para la escuela, pero no sabemos en qué condiciones venía ese chofer, pero tampoco sabemos las condiciones que el que iba pasando, que hizo que uno se distraiga. No sabemos, hablamos de los neumáticos de ese autobús o de cualquier otro vehículo. Entonces es un sistema completo que todo debe colaborar a que la sociedad esté organizada, pero con uno que falle se cae todo. Yo Claro, quisiera, Juana, es que es integral, es integral. Yo No quisiera- podemos trabajar por parte. yo quisiera antes de ir a la pausa, y específicamente dirigido para las familias en este accidente, pero para todas las familias, especialmente yo conozco familias de muchachos motorizados que han perdido una pierna, que han perdido un brazo. O sea, no solamente pérdida total de la persona, pero tener una persona mutilada también es un duelo, es un dolor. No sabemos la condición crítica de los 7 que están graves, los otros heridos. Que tú nos dieras algunas recomendaciones fuera de lo sistemático que ya hemos hablado
para esas familias que están directamente involucradas. De mi parte, será mi última petición. Creo que Vargavila tiene algo. Mire, tú sabes que esto que tú estás comentando queda como una carga para la familia en términos económicos, en términos emocionales y en términos de funcionalidad. Porque imagínate que queda una persona que le falta un miembro, va a depender de otros, del cuidado, pero sobre todo la parte emocional. Porque una persona que le falta un miembro de su cuerpo y su cabeza funciona bien, puede integrarse a la sociedad de muchas formas. Pero si no se cuida su cabeza, probablemente esta persona no solamente esté mutilada de su cuerpo, sino que esté desprovista de movilidad y de integración. Porque aquí hablamos mucho de integración, pero no de la integración que realmente necesitamos. Entonces, cuando tú hablas de esto, imagínate, estuve por muchos años trabajando en el Patronato Cibao de Rehabilitación. Ver una madre que no puede llevar a su hijo a terapia porque le falta el pasaje, o no lo puede llevar en un transporte público, o la guagua de rehabilitación no está disponible, lo tiene que dejar en la casa. Y lo que vivimos, lo que yo pude palpar, lo que pude vivir con todas estas madres, es muy desgarrador. Integrar una persona, y hay alguien de Cabrera que me escribió pidiendo un aporte para ir a su terapia y yo perdí el contacto y me gustaría que me volviera a contactar porque me dijo que tuvo un accidente, estaba en silla de ruedas y no podía tomar su terapia porque tenía que ir de Cabrera a Anagua. Si esta persona me puede ver en algún momento, que me contacte, por favor, que no le di seguimiento, no porque no quise, sino porque perdí el contacto. Entonces, hay muchas personas que pasan estas situaciones. Cuando tú sumas una persona que no funciona de manera normal y no se puede integrar a la sociedad por la razón que sea, tú sabes que esto viene a ser una carga dentro de la familia. Y quien carga con esto, principalmente es la madre. Y esto también debemos verlo, porque las mujeres siempre llevamos la desventaja de que nos cargamos con todas las situaciones, casi siempre de la familia completa. Juana, usted habló también al principio de instituciones que tienen que ver con esto, que no solamente la DGC ni el Intran, pero también ahí tenemos un CONANI, tenemos otras instituciones que tienen que ver con la educación. Hemos hablado mucho del Ministerio de Educación, pero ¿qué usted como experta en esta materia, hablando para darle luz, como dice nuestra compañera Yamel, al público y a nosotros también, debe tomar la DGC, el Intran, porque llegó Hugo Veras que iba a formalizar el transporte y lo que hemos visto que si usted tiene un cuadro con una X no se puede parquear, si está mal parqueado coge una grúa y se lo lleva? ¿Qué podemos hacer al respecto o qué decisión pueden tomar ellos en conjunto con el gobierno central? Rafa, hablamos ahorita de la educación vial. Otra vez. Educación vial. Esto es miembro del Intran o de toda la gente que está en tránsito. Lo primero es educarlo, porque vemos a cada rato, señores, ustedes no ven cuántas situaciones de dificultad se presentan entre los conductores y los agentes, que a veces los agentes no pueden ni siquiera manejar una situación con un conductor y se van a tiros. ¿Cuánto ustedes conocen que se han matado, se han herido, hay que llevarlo preso o terminan en una desgracia? Todos aquí conocemos esto y está en cada esquina de esta ciudad. Entonces lo primero es educarnos. Estamos viviendo en una selva, en la era de la información, cuando ya no es como antes, que no teníamos a qué apelar. Ahora tenemos la educación en nuestras manos, ahora tenemos las herramientas, ahora tenemos la tecnología. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Voluntad, deseo de que aparezcan personas que funcionen, funcionarios que de verdad funcionen. A mí me encanta ver en los medios de comunicación todas las teorías de los candidatos, porque hablan y cuando llegan se callan para simplemente reproducir lo que conviene al partido para guardar los votos siguientes de las siguientes elecciones. Mira, agregar a eso, Juan. Ay, ustedes me metieron fuerte para allá. El tema con el tránsito, el transporte y todo eso pasa lo mismo que pasa con la inseguridad ciudadana. Promesas y promesas y promesas y politiquería con el mismo tema. Y tenemos el mismo problema sistémico en la República Dominicana. Yo quiero brevemente agotar la parte jurídica que es muy importante.
y analizando, viendo las imágenes de este muchacho cuando él se entregó a la policía o a la comandancia de DGCET allá en Atomayor, hay que ver, porque es un muchacho, tal vez es un muchacho, es prácticamente un adolescente, también Juana y compañeros, 24 años, Ismael Daniel Matos. Entonces, según la ley 63-17 modificada, que fue modificada anteriormente, era la 241, a él podría caberle 3 años de prisión, que es lo que establece de pena máxima la ley 63-17 sobre movilidad, seguridad y tránsito vial en la República Dominicana. Anteriormente la 241 establecía 5 años y la premisa bajo la cual se modificó la ley 241 para pasar a ser 63-17 es que nadie quiere cometer un accidente de tránsito que conlleve muertes o que conlleve este tipo de situaciones lamentables. Entonces, la pena fue reducida a 3 años y establece, incluso le eliminaron el acápite que establecía el abandono, porque también por el abandono de las víctimas se pueden procesar a un individuo, a un conductor. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la suerte de estos niños o de esa familia que va a pedir justicia si la compañía a la cual pertenece este vehículo pesado, esta patana, va a indemnizar a los familiares, a las víctimas de este fatal accidente de tránsito? Que debería también establecerse eso. Eso debe establecerse, porque eso está consignado en las leyes en otros países. Debería establecerse en la República Dominicana que el Estado dominicano se haga cargo de las víctimas, porque el Estado es parte de eso. El Estado es responsable de lo que está pasando con el desorden en el tránsito de la República Dominicana. Entonces, en un país, me indigna todo esto, es indignante. En un país donde en 5 años mueran más de 10.000 personas por accidentes de tránsito, es para que nos alarmemos, es para que nos revisemos como sociedad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuántos Ismael Matos más no andan por ahí? ¿Y cuántas personas más tienen que morir para que el Estado actúe? Para que se hagan esas 3 acciones que yo he delimitado y que entiendo que deben hacerse para ir solucionando este problema grave del tráfico que tenemos, del tránsito en la República Dominicana. Primero, educación vial, como señalaba Juana Núñez. Segundo, que dejen de ver el tema del tránsito y el transporte, la movilidad vial, como un mecanismo solo de recaudación de fondos y olvidarse de todos los demás. Y la saturación vehicular que hay en el país, porque aquí hay más vehículos que gente, creo. Más vehículos que gente, más motocicletas que gente. Entonces, todos estos desórdenes, todo esto que estamos viendo, estas tragedias que están pasando, como la de Atomayor, deben servir, lamentablemente, como marco de referencia, como punto de partida, para comenzar a ponerle el cascabel al gato y a resolver este problema sistémico que hay en el tránsito y la seguridad vial en la República Dominicana. Vamos a un breve corte, ya volvemos.